Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que bien, espero que estemos bien en estos tiempos de pandemia, de confinamiento. Espero que estemos bien, que nos cuidemos. Bueno, en base a este tipo de conversaciones, de videos que queremos ir produciendo, tenemos en esta ocasión un invitado muy especial, un amigo, un colega, un compañero que se dedica al tema musical. Vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante para esta fecha, el Año Nuevo Andino Amazónico. ¿Qué es? ¿Qué es el Año Nuevo Andino Amazónico? En el contexto boliviano, por la diversidad lingüística, condicionada por los pisos ecológicos y otro tipo de detalles, hace que el Año Nuevo Andino Amazónico sea una festividad muy grande. Y en base a la diversidad cultural, en base a esta diversidad o riqueza cultural, podríamos resaltar en un escenario de mucha importancia el Año Nuevo Indígena Amazónico o el Año Nuevo Aymara, como quieran llamarlo. Eh, Dicen que esta festividad está condicionada, está ligada a lo que es el solsticio de invierno, una festividad muy, muy respetada, muy venerada por el espacio del agro, por ejemplo, condicionado obviamente al ciclo agrícola y otro tipo de detalles que en esta ocasión nuestro invitado especial nos va a ir aclarando. Obviamente también trae una serie de mitologías, de creencias y de características particulares vinculadas a esta festividad. Entonces, vamos a charlar, vamos a conversar con Roli Javier Ali. Es un amigo dedicado con alma, vida y corazón al tema musical. Es desde jovencito, él se dedica al tema musical en base a sus experiencias, entonces vamos a ir conociendo detalles del Año Nuevo Indígena. Él ha nacido en el Alto, es de La Paz, y bueno, por diferentes circunstancias, por el tema de la migración y todo tipo de detalles, él ya va a vivir o ya está viviendo casi 10 años en la ciudad de Cochabamba. Se considera músico autodidacta, de formación empírica, obviamente impulsado desde la niñez, y, y vino consolidando su especialidad, digamos, en instrumentos aerófonos o instrumentos de viento, que a partir de 2003 hasta nuestros días va interpretando una variedad de instrumentos nativos originarios, compartiendo experiencias culturales, artísticas, junto con la comunidad cultural Aylluñán, Amayumpi, que es un centro cultural que hacen música de esta característica, de esta naturaleza. Pues tenemos a Javier y le damos la bienvenida. Bienvenido Javi, y vamos a ir lanzando videos comentando sobre temáticas muy interesantes, muy importantes, como el caso del Año Nuevo Andino Amazónico, o Año Nuevo Indígena, o Año Nuevo Aymara, como tiene varias denominaciones, digamos, pero en estos últimos tiempos se ha venido consolidando como una festividad muy grande, ¿no? Muy grande a nivel en varias partes de Latinoamérica. Pues bienvenido. ¿Cómo estás, Grover? Muchas gracias por la invitación. Me es grato estar presente y poder compartir un poco de la experiencia que se va adquiriendo, ¿no? En la vida. Quiero agradecer a todas las personas que he conocido en todo este camino y que aún continúan, ¿no? Y justamente estamos recordando un momento muy especial, ya que este 21 de junio vamos a celebrar el inicio de un nuevo ciclo, ¿no? Para seguir caminando, como te mencionaba. ¿Cómo se entiende, se debe entender o cómo podemos entender el Año Nuevo Andino Amazónico o cualquier otra denominación que quieramos darle? ¿Cómo se entiende? ¿Cuál es su definición, podríamos decir, ¿no? ¿O cuál es su sustento para entender esta temática?
Cuando analizamos esto y nos preguntamos qué es lo andino, prácticamente hacemos referencia a la zona andina, a la cordillera andina y el espacio que implica esto. Entonces, estaríamos hablando desde el sur de Argentina, ¿no? Toda la cordillera de los Andes, el sur de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. Entonces, hacemos referencia a esto cuando mencionamos la palabra andino, a la cordillera de los Andes. Sin embargo, esto implica algo más grande, por decir. Se trata de todo el hemisferio sur, ya que se trata de un fenómeno cósmico que pasa en este lado del mundo. Entonces entendemos el Año Nuevo Andino como el inicio de un nuevo ciclo. Es un nuevo ciclo que va a comenzar el sol, ¿no? Como tú bien lo decías, se trata del solsticio de invierno. Entonces es muy, muy importante desde la cosmovisión andina este inicio de nuevo ciclo, tanto para el área rural y también para la área urbana. Como que en varias partes de Latinoamérica se viene festejando o se va recordando o se termina de agradecer, no sé, vamos a ir aclarando estos términos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para estas poblaciones andinas, diríamos, aunque ahora lo han denominado como amazónico, como chaco, pero toda la gente y estas comunidades culturales o todos los que se sientan identificados, obviamente, o los que decidan festejar o recordar esta fecha, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante? Pienso que es importante, Grover, en el sentido de que se manejan un calendario, está bien relacionado con el calendario agrícola, y sabemos que de la existencia de pueblos originarios, pueblos campesinos, que están distribuidos en muchos países de Latinoamérica. Son divisiones, de repente son divisiones políticas que nos han puesto para lograr decir aquí es Bolivia, aquí es Perú, aquí es Ecuador, pero sin embargo este fenómeno implica a todo este lado del mundo, como te decía al principio, al hemisferio sur. Entonces es importante porque se trata, como muy bien se mencionaba, el hecho de un nuevo ciclo agrícola. Está relacionado al calendario agrícola, este fenómeno que lo vamos a celebrar. Para llegar a esto, en estos últimos tiempos como que se ha visto más, ¿no? O sea, yo hace 10 años, por ejemplo, escuché alguna vez que se festejaba el Año Nuevo andino, digamos, pero no veías tanto festejo, digamos, ¿no? Pero estos últimos años vos ves y la gente se lanza a los lugares más estratégicos o a los lugares culturalmente identificados, ancestralmente identificados o que tienen una cierta condición cultural o mística, como los cerros, una determinada montaña, o por ejemplo el Tiwanaku o Inca Yacta, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los referentes o no sé, algunas fechas, algunas actividades, alguna realidad que vino afianzando y vino consolidando esta fecha muy, muy importante? O sea, hace 10 años yo creo que, no sé si la mitad o más de la mitad de la gente que hoy día festeja, no festejaba. Y ahora ya sí se ha sentido identificado y forma parte de todo este escenario cultural. Entonces, ¿qué hitos, qué referentes tenemos como para consolidar y hacerlo más grande esta festividad? Sí, como lo decías,
es evidente que en los últimos años esta actividad se ha ido realizando ya, como dices, con más protagonismo, por decir, ¿no? Entonces, sin embargo, esta actividad se hace desde muchísimos años atrás. Hitos históricos podemos mencionar el hecho de que en 1492 sabemos muy bien que es la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Y a partir de ahí nosotros que conocemos la historia, es un hito, digamos, un referente que generalmente manejamos en la escuela. Otro referente histórico es el hecho del año 992, el descenso de los hermanos Ayer. Nosotros comúnmente conocemos eso como la historia de los incas, el inca Manco Cápac con su mujer Mama Ojo, pero son momentos históricos que no necesariamente reflejan la historia completa para poder entender esta fecha tan importante que se celebra. Ahora también podemos mencionar, haciendo un poquito más tal vez de investigación, se habla de la existencia de ciclos lunares. Podemos decir que un ciclo lunar tiene 5 soles, y cada sol tiene 4.000 años. Y en estos momentos se menciona que estaríamos en el primer sol de la tercera luna. Entonces ya podemos imaginarnos que estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. En base a estos referentes, yo supongo, bueno, uno de los referentes que en algunos también era el tema del solsticio de invierno. ¿Qué significa eso? El solsticio de invierno, como ya la mayoría conocemos, es un fenómeno astronómico que sí o sí tiene que ocurrir, y es el momento en el que el Sol está más alejado de la Tierra. Por eso se le conoce como solsticio de invierno. Es la época donde hace más frío. Ahora mismo estamos sintiendo este cambio de clima. Entonces, ese es el fenómeno o la descripción que se podría dar al solsticio de invierno. Y el Sol se presta a comenzar un nuevo ciclo. Entonces, así es como desde otra parte se está tratando de entender o tapar la importancia que tiene el Año Nuevo andino. Es importante el equinoccio de invierno, pero también es muy importante el hecho de celebrar el Año Nuevo andino. ¿Cuál sería el significado social, el significado cultural del Año Nuevo andino? O socialmente y culturalmente, ¿cómo se asimila esto? Pienso que aquí debemos reflexionar sobre la cuestión de la identidad, cómo es que nosotros nos identificamos, ¿no? Entonces prácticamente estaríamos hablando de una identidad cultural, por tanto social también, ¿no? Entonces es importante, pienso, el reflexionar, el analizar, haciéndonos preguntas sencillas que tal vez ya alguna vez nos las hacemos también, ¿no? El hecho de dónde venimos, cuál es nuestro árbol genealógico. Podemos, respondiendo a esta pregunta, podemos descubrir muchas cosas, pienso. Pues la importancia a nivel social, cultural, pienso que va relacionado con esta cuestión de la identidad cultural, saber de dónde venimos, ¿no? Para poder desenvolvernos en este espacio que nos toca vivir, ¿no? El Año Nuevo andino termina, digamos que, sentando sus bases en diferentes escenarios, el social, el cultural, ya me has dicho el tema de la identidad. ¿Y cuál es su relación con el tema agrícola?
La relación con el tema agrícola es que es representado como el proceso de todo un ciclo en relación a la siembra y cosecha en el área rural. Nosotros en el área urbana tal vez se nos hace dificultoso comprender esta parte porque estamos en un espacio donde nos dedicamos a diferentes rubros o labores, ¿no? O profesiones. Sin embargo, en el área rural esto es muy significativo porque eh, el calendario agrícola es un proceso, como te decía, de siembra y cosecha que comienza a partir del 21 para adelante, del 21 de junio para adelante. Entonces se pasan por épocas. Ahorita vamos a entrar a la época fría. No se puede sembrar en esta época, ¿no? Pero sin embargo, la tierra va a ir preparándose y ya en agosto vamos a poder pedir permiso y comenzar con las siembras en septiembre. Entonces, todo este proceso de siembra y cosecha va a llegar hasta enero, febrero, y en febrero es donde se agradece a la Pachamama por habernos brindado todos los productos, ¿no? Y esto también es significativo porque justamente en febrero también conocemos esta famosa festividad, digamos, de los carnavales. No es casualidad, digamos, no es algo que se hace por hacer. Realmente se agradece por toda la producción que se ha tenido durante el año y la gente o las personas en el área rural son muy agradecidos, acompañan con música, baile, ofrendas, las covas, tratan con cariño a toda la producción que se ha logrado durante el año, durante todo este ciclo. Pasamos febrero, marzo, abril, mayo y nuevamente volvemos a junio, cerrando el ciclo, prestos también para comenzar un nuevo ciclo. Y el rol de la música con este escenario cultural. Hace rato mencionaba que la música está presente, ¿no? En esta etapa de la fiesta del Anata que conocemos, o bueno, los carnavales, que es más común. La música está presente porque es parte del vivir del ser de la persona. Siempre ha estado la música presente en las zonas rurales, acompañando a la siembra, a la cosecha, a la tierra, a la Pachamama, dentro de un equilibrio, generando una armonía con todos los elementos que nuestros sentidos pueden percibir, por decir, ¿no? La música siempre ha estado con las personas. Podemos en la siembra, en la cosecha. Comúnmente también vemos aquí en la ciudad, está en la música. En tu cumpleaños hay música, hay en los matrimonios, hay en las pedidas de mano. Entonces la música es parte de nuestra cultura y por ende es también parte de la identidad cultural. Y pienso que por eso debe ser también respetado este elemento tan importante que genera equilibrio y armonía en el ser humano. Si bien tiene una percusión de festival más, no sé si más importante, pero con el tema rural, ¿por qué debería o por qué es tan importante o por qué debería ser tan importante festejar esta festividad en población, digamos, urbana, como nosotros, por ejemplo, se festeja, y supongo que esta noche van a festejar? Entonces, ¿por qué debería ser, o no sé si hay algo importante, o no debería ser importante también, ¿no? Para nosotros, con esta realidad de festividad del Año Nuevo Andino Amazónico? Sí, justamente reflexionaba sobre este punto y tal vez hay muchas personas que piensan que por tratarse este Año Nuevo Andino
de una festividad relacionada con el área rural. Por tratarse con el área rural, nosotros, los del área urbana, no tenemos nada que ver. O sea, que celebren en el campo y nosotros en la ciudad no, por decir, ¿no? Pero pienso que tenemos que trabajar mucho. Quiero hacer énfasis en esto también y reiterar las veces que sea necesario la cuestión de la identidad como personas. Pienso que tenemos de buscar o preguntar, cuestionarnos de dónde somos, de dónde hemos venido, porque eso es muy importante, porque si bien estamos en un espacio urbano, en la sangre llevamos nuestras raíces, nuestras costumbres. Pienso que este tiempo, así como el sol, el 21 de junio se toma un tiempo el día 21 de junio para comenzar un nuevo ciclo, nosotros también tenemos que hacer un pequeño alto y reflexionar en las cosas que hemos hecho. Tal vez hago esa relación en nosotros que vivimos en la zona urbana. Implica muchas cosas, de repente es un poco complicado explicar esta parte, pero sin embargo tenemos que tratar de hacer ese ejercicio de reflexionar qué es lo que hemos hecho durante este año, reflexionar y tratar de mejorar, ya que se trata de un nuevo ciclo para nosotros también, ¿no? Más o menos termina un ciclo al que de alguna manera estamos ligando y tenemos que empezar un nuevo ciclo y obviamente este más o menos es el punto de quiebre, digamos, ¿no? Sí, exacto. Creo que eso es lo esencial que tenemos que entender de esto. Empezar, que termina un ciclo y tenemos esa oportunidad de comenzar un nuevo ciclo. En estos momentos el miedo está en nosotros por el hecho de tal vez contraer este virus que nos está afectando a todos y tenemos miedo, ¿no? Se manifiesta el miedo de diferentes maneras. ¿Y por qué manifestamos miedo? Porque no queremos perder la vida. Entonces eso nos lleva a la reflexión: ¿qué estamos haciendo en la vida? Entonces este nuevo ciclo para nosotros es también, como lo decía, reflexionar en las cosas que estamos haciendo y poner las mejores vibras y buenas energías para comenzar un nuevo ciclo, más allá de que pertenezcamos o no en un sector rural o urbano. Pienso que eso es la importancia y la manera en que tenemos que ver esta festividad o esta celebración. En esta festividad de Año Nuevo Andino, ¿cómo se desarrolla desde un inicio hasta el final? ¿Qué cosas se hace para festejar paso a paso? ¿Nos puedes contar? Bueno, a partir de las experiencias que he tenido en relación a esta fecha, ¿no? Es muy interesante. No se trata de ir al cerro y recibir el sol. No se trata solamente de eso. Pienso que tiene mucho significado desde el hecho de reunirse, de concentrarse antes de subir pongamos el ejemplo del cerro, de un cerro. El hecho de reunirnos, de comenzar un diálogo de reflexión. Si bien hablamos de la importancia de la reflexión, es también un momento de encuentro entre nosotros, ¿no? Entre personas. Entonces, particularmente lo que hacemos es reunirnos, empezar a hablar, de repente por pistear, para poder dialogar. Dicen que cuando pisteamos el corazón se abre, y creo que es verdad eso, ¿no? De las veces que he compartido
el pisio, la culico con mis compañeros, me he sentido más libre, más tranquilo, y así el diálogo puede ser más fluido. Entonces, en ese sentido, es, es eso en principio, ¿no? Concentrarse, hablar, reflexionar, con la idea de botar esas malas energías. Luego ya podemos eh, proceder, digamos, nuestro camino o nuestra, bueno, por decir peregrinación, pero no es peregrinación, ¿no? Ese momento de caminar al cerro es un momento también muy importante. El hecho de subir al cerro, creo que logras entablar una charla contigo mismo en el momento de subir al cerro. Tengo la experiencia de haber ido a este lugar, a Incazagay, y a otros lugares más, ahí en la comunidad de Tarata también. Y es importante eso, ¿no? Entonces nos concentramos, la gente se concentra, nos concentramos, hablamos, qué instrumento o qué temitas vamos a tocar, por decir, qué vamos a llevar arriba para compartir. La- también la coa, que es muy importante en el momento del ritual, ¿no? Y son detallitos que se acumulan. Una vez ya llegando al cerro, es importante tener en cuenta que no estamos solos, hay que pedir permiso, hay que incluso, se habla de serenar los instrumentos antes de tocarlos, ya que estamos entrando o se va a entrar a un nuevo ciclo. Y entonces normalmente hacemos círculos, puede haber un círculo aquí, un círculo allá, o al final de cuentas un círculo grande, ¿no? Con la idea de siempre dialogar. Y esto va a ser en el transcurso de toda la noche. Esta noche no se duerme en Incasaica, pero las últimas veces que he ido, he visto que la gente va temprano y va y arma su carpa y se duerme. Pero creo que no es el sentido que se les debe dar, ¿no? Justamente estás yendo con una idea de recibir nuevas energías ese día, ¿no? Entonces no puedes ir y dormir, mejor vete en la madrugada, ¿no? Y así no pasas el frío. Entonces, es lo que se hace, ¿no? Charlar todo este tiempo, todo ese tiempo, desde las horas de la noche del 20 de junio, estar en proceso de diálogo, reflexionar muchas cosas y bueno, estar atento después para recibir los rayos del sol. Eh, para este momento, pienso, oh, es importante eh, estar bien predispuestos para recibir las energías, los primeros rayos del sol. Normalmente recibimos el sol de esta manera, haciendo las manos, levantando las manos, ¿no? Cosa que está bien porque es en las manos donde vas a recibir los rayos de sol. Y hay otra característica también que he visto, bueno, yo nunca lo he hecho, pero creo que es importante también desde el significado que se le da. Me refiero al hecho de sacarse los zapatos o las abarcas con los que estás y recibir el sol con los pies en contacto con la tierra. Creo que es muy significativo también eso. No lo he hecho y espero hacerlo este año también. No, no por hacerlo también, ¿no? Pienso que soy muy creyente de esa relación que existe entre la tierra o el mundo de abajo, el mundo presente en el que estamos y el mundo de arriba, ¿no? Pienso que hay una relación. Y, y eso, ¿no? Luego hay un momento importante también que es la coa. Este es un momento donde se agradece realmente, ¿no? Por todas las cosas que han pasado en el siglo, agradecer por las cosas buenas, obviamente, y por las cosas malas también, ¿no? Entonces en la COA ya hay una serie de elementos, eso ya pienso que es para otro tema porque es delicado también ese punto de la COA, no tiene todo su significado. Entonces es una charla un poquito más que merece un poco más de análisis, ¿no? Claro, Y, y va en profundidad, eso, ¿no? exacto, más profundidad. Y eso, generalmente ya después de recibir los primeros rayos del sol,
ponemos la coa, nos abrazamos como hermanos, nos damos el feliz año nuevo y compartimos con música, que ya lo dijimos, es parte de nosotros, la música. Entonces, básicamente se trata de compartir estas experiencias, estar siempre atento a todo lo que pasa, ¿no? Sí, Ali, para ir complementando, alguna cosa que nos estamos olvidando, algo que quisieras resaltar, algo que quisieras recalcar tal vez, o algo que no hemos comentado hasta ahorita. Sí, creo que es importante esta cuestión de pensar en lo que significa el ayllu. Tal vez vagamente traduciéndolo, el ayllu podemos decir que significa familia, ¿no? Pero implica muchas cosas más. ¿Y por qué pienso que es importante reflexionar en este término, el ayllu? Porque eh, engloba o abraza muchos elementos importantes que nos podrían ayudar a desenvolvernos mejor en este nuevo ciclo que ya vamos a recibir, ¿no? ¿A qué me refiero con elementos? El ayllu, dentro del ayllu, por ejemplo, podemos encontrar elementos como el aini, el poder ayudarse el uno al otro sin recibir nada a cambio, ¿no? Eso se hace de corazón, como lo decía eh, una mauta por Policarpio Flores Pasa. El aini es ayudar de corazón sin esperar nada a cambio. No son elementos tal vez que lo podemos ver pequeños, ¿no? El aini es solidaridad, podemos decir, pero es un elemento que implica muchas cosas. Otros elementos también que podemos tomar en cuenta es la complementariedad. Todo en este mundo tiene su complemento. La dualidad, todo tiene su par. Por eso es que existe el hombre, la mujer. En las plantas también podemos ver esto. El, por ejemplo, la planta de la sábila que conocemos. Había habido la sábila macho, la sábila hembra. Entonces, todo en este mundo está expresado como dualidad también, ¿no? Y podemos mencionar un sinfín de elementos que están dentro del ayllu. Y no necesariamente al decir ayllu nos referimos a una comunidad determinada. Puede ser el ayllu mi barrio, puede ser el ayllu mío TV, puede ser un distrito, puede ser una provincia, puede ser un departamento, puede ser un país. Y al final podemos estar en un ayllu gigante que es todo Latinoamérica. Bueno, Ali, a ver, para ir sacando algunas conclusiones, diríamos que el Año Nuevo Indígena Amazónico termina siendo un hito del ciclo, un inicio y un fin que está vinculado al tema público, está vinculado al tema agrícola, está vinculado al tema musical, está vinculado al tema de usos y costumbres, obviamente a lo cultural, muy enraizado en todo lo que es la parte Latinoamérica y el mundo, pero aquí se resalta mucho porque se genera una cierta extra importancia, diríamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Tiwanaku, la festividad en Callasta, yo supongo que también en Cusco, y así sucesivamente vas a tener lugares estratégicos donde a la festividad lo hacen más grande y obviamente el orden de importancia de la festividad termina siendo inmenso porque repercute en nuestra alimentación, repercute en nuestra vida, repercute absolutamente casi en todo, y por ello, y que mucha gente asimile como suyo, ¿no? Así es, Robert, creo que es importante esto que acabas de mencionar, el hecho de asimilar como nuestro estos fenómenos, estas festividades que se celebran. Tenemos que empoderarnos, apropiarnos, no de algo extraño, de algo que realmente es nuestro. Nosotros pertenecemos a este lado del mundo y de repente no les damos importancia a estas actividades. Pero como bien lo decías,
también estas actividades se dan no solo en Bolivia, en Perú también lo celebran, en Cusco, por decir un ejemplo, en Ecuador también lo celebran, en Otavalo, en el norte argentino. Y bueno, para ir cerrando, me queda felicitarte porque eres una de las personas a las que conozco y está muy, muy metido con el tema musical, con el tema cultural, y eso es buenísimo porque pues esa es nuestra realidad, ¿no? De nuestra diversidad, esa es la vida misma de mucha gente y ustedes mediante la música resaltan o sacan a flote o le dan un toque, un sentido de importancia extra, ¿no? Con el tema musical. Y solo queda felicitarte por tu experiencia, por tu desprendimiento, por tu trabajo que realiza en el ámbito cultural, en el ámbito musical y a favor de nuestra cultura, obviamente de la diversidad cultural. Para ir cerrando, muchas gracias por tu tiempo. Estamos en este tiempo tan conflictivo por el COVID. Supongo que esta noche se van a ir a festejar, o sea, van a ir a recibir los primeros rayos del sol y todo lo que es parte tradicional de la fiesta o del evento, ¿no? Sí, por la importancia que merece, ya que hemos analizado justamente esta fecha, ¿no? El día de hoy. Y pues siempre ir con la predisposición para recibir los primeros rayos del sol, que tenemos que liberar toda esa energía mala que tenemos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y recalcar también que es importante el diálogo. Te agradezco por haberme invitado y poder dialogar de mucho tiempo contigo, Robert. Y qué mejor hacer de temas que sí tenemos que darle importancia, ¿no? Entonces el diálogo creo que es muy importante, ¿no? Es una manera de enriquecer nuestros conocimientos. El conocimiento, la sabiduría no solo están en los libros. Entonces creo que es muy importante esto, ¿no? Entonces, y recomendar a la gente joven también que lleven a la práctica esto tan importante que es el diálogo. Y una vez más agradecerte, Glover, y pues feliz año nuevo y que sea en buena hora este año. Sí, Ali, que sea un inicio de ciclo de los más favorables posibles porque necesitamos, estamos como sociedad cada vez estamos más complicados, ¿no? Más complicados y bueno, pues que sea en buena hora. Gracias, Ali. Gracias, Glover. Chao, chao.